¿Cómo ves las cosas, Germán Martínez? Buen día, buen jueves. ¿Cómo ves las cosas? La tunda que le está dando el presidente López Obrador. ¿Lleva cuánto, Sofía? ¿Media hora? Más o menos dándole una tunda a el INE y a su presidente Lorenzo Córdoba. Y lo que nos acaba de decir aquí hace unos momentos Lorenzo Córdoba, no sé si lo escuchaste. Sí. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Buenos días, Ciro, por la mañana. Buenos días, Manuel. Señor, buen día. Querido auditorio. La verdad es que hay que decirlo con todo cuidado, pero pues la encuesta es un descuido del INE. Es un problema que el INE tiene que resolver y para encontrar esa encuesta hay que buscar en el micrositio del micrositio del micrositio y tener la clave de no sé qué. Eso fue un error. Un error que no niega lo sustantivo, el fundamento de la pretensión autoritaria de quererle no desaparecer al INE, tiene razón el presidente, sino la autonomía del INE, a que el gobierno regrese al INE. Hacer una pregunta de que si el INE quieren que le bajen los sueldos y que si quieren que los senadores se vayan y que si quieren que los diputados, es como hacer una pregunta de señores mexicanos y mexicanas, ¿quieren que les cobre más impuestos? Pues no. La verdad es que va a decir que no, lo dice hoy bien el maestro Carlos Marín. Yo lo que vengo a decir aquí no es el INE, ni los sueldos de los consejeros, ni la burocracia del INE que la hay y que es la que tiene la culpa, ni tampoco vengo aquí a hacerle al morenista obradorista y a decir un complot de alguna consejera que quiere ser presidenta o de algún consejero que quiere ser presidente, que quedó bien y que se las dio al representante de Morena y filtró. No, nada de complots ni tonterías obradoristas de esas. No, fue un error del INE. Y como error del INE... ¿Cuál fue el error? ¿Haber mandado hacer esa encuesta? Ocultarla no y meterla al micrositio del micrositio. No haberle dado plena difusión. Y segundo, no hacer las preguntas fundamentales y correctas sobre la reforma. Las dos preguntas fundamentales y correctas sobre la reforma son: ¿quieres que regrese el gobierno a organizar las elecciones? ¿Sí o no, mexicana claro, o mexicano? Claro. Esa es la pregunta. ¿Quieres que se vuelva a manipular las casillas electorales donde tú sufragas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿quieres que el gobierno tenga tu credencial con la que cobras los apoyos sociales, con la que vas al banco y te identificas, con la que vas y te inscribes a tus hijos a la escuela y ese documento pueda ser falso? ¿Sí o no? El tema es que se están metiendo en la intimidad de la casilla electoral el gobierno. Ese es el punto. Y el punto es que tu credencial, con la que te identificas en un banco, con la que te identificas en tu trabajo, con la que cobras los apoyos que te da el gobierno, que están en la Constitución, no te los da López Obrador, te los da el impuesto de todos los mexicanos. Con esa credencial puede ser falsificada. Hoy por hoy tiene una credibilidad esa credencial. Es lo que los ciudadanos sienten de nuestra democracia, no la burocracia dorada. Hay que bajarle el sueldo, claro que a los consejeros, y hay que bajarle el dinero a los partidos políticos, por supuesto que estamos de acuerdo en eso, pero que no meta sus narices ni López Obrador ni ningún gobernante a la credencial que me identifica como mexicano, que tenemos todos, y a la casilla donde se cuentan los votos, para que gane el partido que gane. Estoy con la Iglesia Católica que dijo que eso era un atentado, sí, el Consejo de la Presidencia, que dijo que eso era antimoral, que eso era contra la pluralidad. Ahora resulta, Ciro, sinceramente, la Iglesia Católica está defendiendo al Estado laico, a la pluralidad, a las minorías. En su comunicado habla de las minorías. Las minorías son las que optan por una preferencia política, ideológica o sexual. La Iglesia está defendiendo a las minorías. Ahora, totalmente de acuerdo contigo. Esas pudieron haber sido las preguntas. Me da la impresión de que el INE no se concentró lo suficiente cuando mandaron a hacer esa encuesta. Pero ahora ustedes, porque finalmente son ustedes, los diputados y los senadores, los que van a aprobar o rechazar esa reforma, van a tener que cargar con la percepción de que 78% de los mexicanos están de acuerdo en que los consejeros
del INE y los magistrados del tribunal sean elegidos en votación ciudadana. 78%. Y pues con esa nueva ficha vas a tener que jugar. Hicieron la sopa y te cayó esa que es como una mula de 6, pero 5 veces. Como si te cayeran 5 mulas de 6. Con el 78% de que los mexicanos quieren, y yo creo que aquí la traigo, de que quieren una credencial que no se falsifique. Ojo, mexicanas y mexicanos, esta credencial de votar, quiere el gobierno hacerla. La quiere hacer el señor secretario de Gobernación, que anda haciendo campaña en todo el país. La quieren hacer. Quieren que los mexicanos vayamos a una casilla en la que vuelva Bartlett. Los viejos se deben acordar que Bartlett tumbó el sistema y hizo un fraude electoral, y reclamaron Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra y Manuel Cloutier. Y cuando el PRI ganaba casillas lejanas con el 100% de los votos. Claro, eso quieren. Así. Quieren que se regrese entonces a la desconfianza en la elección. Esta reforma, Ciro, yo la califico con toda responsabilidad y con toda contundencia como un golpe de Estado a la democracia desde el gobierno. Repítelo, por favor. Esta reforma electoral o este intento obradorista es un golpe de Estado a la democracia desde el gobierno. Son muchos los golpes de Estado populares. Son muchos. En Brasil andan llamando a uno, ahorita que ganó Lula. Muchos golpes de Estado son populares. Qué bueno. ¿Qué tal Trump? Sí, muchos de estos son populares. Así es que no, nada de que lo popular es exactamente lo democrático y los derechos humanos. También es popular linchar a un ladrón y torturar o a un inocente. A un inocente, o torturar a un policía y que nos dé risa a todos. Eso no es correcto. Esta es también una reelección del presidente sin AMLO, es decir, una reelección para que se reelija el que quiere el presidente. Y es una traición al lema de la Revolución Mexicana maderista, al sufragio efectivo. Es una traición a la lucha de Francisco y Madero. Ya traicionaron a Juárez con los militares, ahora de una vez a Madero con una reforma electoral sin sufragio efectivo. Entonces, yo voy a jugar a favor del INE, voy a jugar a favor de los consejeros. Para mí es una anécdota y un error menor. Para mí lo esencial ¿Qué, es la encuesta? Sí, la encuesta es en la encuesta en el micrositio. Un error de 78%. Que con el 78% explicándoles que su credencial va a ser falsificada, de volada los tenemos a nuestro favor. Y entonces... Lástima que ya no habrá encuesta del INE. Pues sí. Los pueblos marchan de repente hacia la locura, dice Bárbara Tuchman, en un gran libro donde trata de explicar por qué Príamo dejó entrar el caballito de Troya, por qué Moctezuma abdicó, por qué el emperador japonés, que no me acuerdo su nombre. Hirohito. No, el otro que dejó, sí, el que dejó, el que permitió el ataque a Pearl Harbor, ¿por qué de repente se hacen Hirohito. cosas? Sí, se hacen cosas de locura, desde los líderes, desde la soberbia, desde que van contra el interés general del que habla la Iglesia Católica o el Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana. Yo eso no creo que esta insensatez vaya a pasar, no va a pasar. Vamos a pausa. Y regresamos. ¿Sigue en el tema el presidente, Sofía? No, ya no. Bueno, nada más le dedicó media hora. Pues sí. No le iba a dejar pasar. No le iba a dejar pasar y va a ser recurrente seguramente, ¿no? Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez la cuenta de Twitter, Ciro Gómez la cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Bueno, pues terminamos el tema, Germán, el tema del INE, la encuesta del 78% de personas, de acuerdo con la encuesta del INE, que estarían a favor de elegir a los consejeros y a los magistrados por voto ciudadano. Lo que nos dijo aquí Lorenzo Córdoba, que pues esa percepción cambiará. Lo que dijo el presidente López Obrador, sirviéndose, regodeándose
a ustedes que les gusta el béisbol, pues es que el INE le tiró una pelota facilita para que entrara el presidente López Obrador y la sacara del parque. Tablazo. Todavía se usa esa expresión en el béisbol. Sí, Tablazo a vuelas cercas. Vuela cerca. Sí, claro que sí. Sí, señor. Y bueno, y el presidente López Obrador diciendo que el INE escondió la encuesta, lo cual es parcialmente cierto. Cuando tú no quieres que se difunda algo, mándalo al micrositio 27 de tu página y avísale a las menos personas posibles. Si te interesara conocer esa difusión, pues en la página del INE colocas los resultados, el resultado de la encuesta en la apertura, y esta encuesta se hubiera conocido, ¿cuándo dice? ¿Mediados de 13 octubre? o 15 de octubre. Una cosa Desde así, mediados de octubre. Y ahora el INE queda con el dato del 78% en contra y con la idea de que escondió la información. Percepciones, yo no digo que sean realidades, percepciones, Germán. El INE queda con la menor, el INE de Lorenzo Córdoba, con la menor cantidad de elecciones impugnadas, con toda legitimidad, salvo la de Puebla, de gobernador, ninguna. Queda con un trabajo absolutamente sólido. Digo queda porque Lorenzo Córdoba y otros dos ya se van a ir. Otros en abril. Pero tres. se van cuatro, Tres. ¿no? Por eso, Lorenzo Córdoba y otros tres. Sí, Se van en abril. Queda con eso. El INE queda con una elección y una revocación de mandato y elecciones de Morena y elecciones del PRD. Y, en fin, queda bien. El Instituto Nacional Electoral tiene aprecio ciudadano. El 78% sí es un tema que se necesita remontar y que se necesita explicar. Sí necesitamos explicar que los consejeros propuestos por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, pues esos consejeros van a hacer campaña. ¿Y quién va a organizar esa elección? De los consejeros, de los nuevos consejeros. ¿Quién va a organizar? ¿Cómo se van a seleccionar? ¿Qué requisitos? No. Ya han sido organismos internacionales, lo dijo Lorenzo hace un momento, la Comisión de Venecia ha sido, yo insisto, porque no se había metido fuertemente, la Comisión Episcopal, yo insisto en que el Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa privada en general, organismos civiles, periodistas de todo tipo, internacionales, y sí hay en muchos países del mundo un intento autoritario. Ayer, antier, declaró Joe Biden que negar los resultados electorales es el camino al caos. Aquí de repente se quiere... Pues mira dónde estamos nosotros. Pues por eso, porque se niegan los resultados electorales y porque se ninguinea al árbitro electoral o porque se quiere un árbitro electoral que solo le pite penaltis a la América o a las Chivas. Bolsonaro también. Se oyen gritos en Brasil a favor de los golpes de Estado y de desconocer los resultados electorales. Bolsonaro, el militarista. Bolsonaro, el amigo de Trump, como aquí. Bolsonaro, el que no cree en las vacunas, como aquí. Bolsonaro, el que no se pone el cubrebocas, como aquí. Bolsonaro, el que le importa poco la pandemia, como aquí. Bolsonaro, el de los militares, como aquí. Entonces, yo sinceramente no creo que ningunear, yo no creo que cuestionar al Instituto Nacional Electoral sea una actitud de libertad, de democracia y de responsabilidad con el país. Apoyar un INE que no sea de nadie es lo sensato. Apoyar un INE que no pite a favor de un solo partido y que no lo haga un solo partido es lo sensato. Y eso lo venimos haciendo en los últimos 25 años. Prefiero estar del lado de Rosario Ibarra de Piedra que de la desvergüenza de su hija en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por cierto, a favor del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos, que por unanimidad estuvo en contra. Entonces... Pero, de acuerdo, Germán, pero Morena no se va a detener, Morena y sus aliados, y van a ir con todo por esta reforma. Ahora, animados, fortalecidos, vigorizados, con la encuesta de... Que le piense bien el PT, que le piense bien el Partido Verde que va contra ellos.
Que le piense bien ¿Tienen margen para pensarla bien? que le piense bien Silvano Aureoles y los suyos que apoyaron la militarización, sus diputados federales y sus senadores. Que le piense bien Ricardo Monreal si quiere ser presidente de México, lo destapó Mancera, me parece bien que lo destape Mancera, pero tiene que haber Por la antes, Por la alianza. por la alianza, pero tiene que votar antes en contra de una reforma electoral. Y que le piensen bien el presunto delincuente de Alejandro Moreno según la Fiscalía de Campeche. Que le piense bien el PRI, porque esta reforma cabalga en contra de ellos y se apodera absolutamente Morena del INE, como no soñó el PRI en sus 70 años. Como ni Bartlett cuando estaba allí y hacía fraude electoral soñó tener esta reforma. Debe pensarle bien el Verde, el Partido Verde, que es muy obsequioso con Morena, porque puede cabalgar en su contra si se reducen los diputados plurinominales, el financiamiento. Debe calcularle bien el PT, que también es muy obsequioso con Morena, que le calculen bien, porque esta reforma, insisto, va en contra de las minorías. Esta reforma va en contra de las minorías. Y esta reforma no va en contra de los pluris. Quiere pluris estatales en todo el país. Y esta reforma quiere que los concesionarios de la radio y la televisión, lo digo con mucho cuidado, pero pues regresen al esquema anterior donde se compraba una mayor parte de la que se compra ahora de tiempos de radio y televisión. Hoy no se compra nada. No se compra de nada. tiempos de radio y televisión. Cero. Quiere que se compre algo. Cero. Hay que revisarlo y verán. Es esto. Entonces no nos vayamos a quedar con lo peor de la reforma. Es decir, con ayudar al Verde, con ayudar al PT, con ayudar a los partidos, y con ayudar a no sé qué, con comprar, y es decir, privatizar nuestro debate público. Yo por eso estoy en contra de que se quite dinero público a los partidos políticos. Porque si le quitamos el dinero público, los partidos lo van a reponer con dinero privado, ya sea legal de empresas, claro, o ilegal del narco. Démosle facultades al INE. ¿Hoy no lo hacen? Por supuesto que lo hacen. Entonces, por supuesto que lo hacen. Es cuando dicen que acabemos con la simulación. Por pues, eso, de todas formas lo hacen. Démosle facultades al INE para que fiscalice y anule una elección en la que el narco participó. Clarito. Se mueren de miedo, hombre. Pues claro que se mueren de miedo. Se muere el tribunal electoral, se muere de miedo. Pues yo no me muero de miedo para votar por eso. A mí me toca votar por eso. Háganme juez y también. Oye, y con esta inminencia, porque hay quien dice que el próximo lunes que se puedan reunir las comisiones respectivas en Cámara de Diputados, aprueben en fast track la iniciativa electoral el mismo lunes, ¿no? Para caminar rapidito en Cámara de Diputados, ¿no? Dicen, el día 13 la famosa marcha antes está aprobada en Cámara de Diputados. Es lo que dicen. Pues no sé en Cámara de Diputados cómo estén las cosas, pero sí. Senador Guadiana, ¿qué onda? ¿Usted cómo se siente? ¿Que lo están traicionando o no? Su voto en la reforma electoral. Senadora Susana Harp, ¿qué pasó? Saludos a la querida Susana. Yo la quiero muchísimo, entrañable. Nosotros también, yo también, y en el programa la queremos mucho. Y los senadores de Quintana Roo y los senadores y todos ellos, eso es lo que van a hacer ahora. Ahora, una simple y sencillo dedazo va a definir consejeros electorales. Árbitro electoral, ya no solo candidatos. Ese es el punto, Ciro. Bueno, a ver, vamos a pausa ya al regresar. Concluimos este jueves con Germán Martínez. Sí, señor. Más información. ¿Qué ha pasado en la mañanera, subía? No. ¿Ya se fue el señor Mejía? No, ¿qué pasó, Ciro? Todavía no. Ahí sigue. Ahí sigue. Subse, ahí sigue. Volvemos.